dijo Dios: me siento mal por haber creado a las personas y por haberles dado un hermoso lugar donde vivir. Voy a destruir todo lo que hice. Pero esperen, cuando Dios miró a la gente, Él encontró a un hombre que era bueno, amoroso y que adoraba a Dios junto con su familia. Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque la gente se burlaba. Con su fe un arca construyó. Pronto vinieron muchas lluvias y un gran diluvio apareció. Junto con toda su familia y los animales en el arca entró. Quiero conocer el arca de Noé. Con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé y con los animales yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así. La 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 la. Luego pasaron muchos días hasta que la tierra se secó. Dios dibujó un arco iris para recordarnos de su amor. Quiero conocer el arca de Noé. Con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león
Buenos días, niños. Espero que estén muy bien y que se hayan levantado con muchas ganas para el día de hoy recibir nuestra lección. Bueno, así que para iniciar vamos a hacer una oración y les voy a pedir favor que en el lugar que estén nos pongamos de pie, juntemos nuestras manitas y cerremos nuestros ojos para hacer una oración y pedirle guía a nuestro Padre Celestial. Bueno, entonces cerramos nuestros ojitos y quiero que todos repitan después de mí. Señor Jesús, te damos gracias por un nuevo día más de vida que tú nos has dado. Te queremos pedir, Santo Padre, porque tú permitas que el día de hoy aprendamos mucho, que nos divirtamos también, Padre Santo, con las alabanzas, con la lección, con el texto bíblico que va a ser impartido por las maestras y los maestros el día de hoy. También te queremos pedir, Santo Padre, que tú nos llenes de salud, de mucha sabiduría, de inteligencia e igual a nuestra familia, Señor. Te lo queremos pedir y agradecer todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Bueno, entonces, niños, ahora nos vamos a preparar para recibir nuestra lección, los cantitos del día de hoy y aprender también nuestro texto del día de hoy. Hasta luego, chicos. Despertar, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Bienvenidos al libro más importante del mundo, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y no podemos dejarla a un lado.
siempre queremos recordarte y que puedas aprender las mejores historias, las mejores actitudes y los mejores consejos que nos enseña la palabra de Dios. Pues Él salvaría, los rescataría. Era tiempo de hablar. Muy buenos días, niños, que el Señor les bendiga en esta mañana, este domingo tan especial que el Señor nos ha regalado. Gracias a Dios por sus bendiciones. Estamos nuevamente aquí con ustedes para impartirles la palabra de Dios. Esperamos que estén en un lugar cómodo, que estén muy contentos, que tengan su Biblia cerca, porque vamos a iniciar con nuestra lección bíblica de esta mañana. Y antes, pues vamos a iniciar con una oración. No olviden pues que siempre que iniciemos cualquier cosa debemos encomendarnos en las manos de Dios. Entonces vamos a orar. Este es un tiempo, ¿verdad?, para hablar con Dios y para poner en sus manos este tiempo tan especial. Oremos entonces. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque nos tienes con bien, Señor. Gracias porque hoy estamos presentes, Padre, para escuchar esta porción de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos das esta oportunidad tan grande, Señor, de estudiar la Biblia. Gracias porque sabemos que muchos lugares no pueden hacerlo, pero nosotros somos privilegiados y afortunados de poderlo hacer. Permite, Señor, que cada uno de los niños tenga su corazoncito listo y pueda recibir esta palabra como un bálsamo, Señor, y que también, Padre, pueda ponerla en práctica. Gracias te damos, Señor, este día en tus manos de amor nos encomendamos. Te pido, Señor, por cada uno de mis niños que va a escuchar en esta mañana, que tú los bendigas, que bendiga su hogar, su familia. Bendice, Señor, cualquier situación. Si tienen alguna necesidad, te pedimos que tú las suplas, Padre. Gracias te damos, Señor. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, chicos. Entonces vamos a iniciar con nuestra lección del día de hoy. Y quiero contarles una historia muy interesante, una historia muy bonita. Yo sé que ustedes han escuchado muchas historias de Jonás, del rey David y así muchas historias conocidas. Pero fíjense que el día de hoy vamos a hablar acerca de un rey y también del hijo de un rey. Y vamos a ver qué pasó. Bueno, nuestra historia del día de hoy es Joacim y el rollo. Yo sé que muchos de ustedes no han escuchado esta historia y pues hoy en esta mañana la vamos a aprender. Bueno, vamos a empezar hablando entonces. Tenemos varios personajes de quien vamos a hablar y pues en esta mañana uno de nuestros personajes más importantes es Jeremías, el profeta Jeremías. Y en este libro de Jeremías pues va a estar nuestra historia bíblica del día de hoy. Y vamos a ver entonces, quiero contarles, fíjense que el profeta Jeremías se sentía muy triste. Y ustedes dirán, ¿por qué pues él estaba triste? Bueno, sigamos viendo esta historia. Fíjense que mientras había vivido un buen rey que se llamaba Josías, el pueblo de Dios le había obedecido, se juntaban en el templo, escuchaban la palabra de Dios, cantaban, adoraban a Dios. Lo que nosotros hacemos cuando vamos al templo, ¿verdad? Pues por la pandemia no hemos podido hacerlo, pero eso que hacíamos antes, pues eso hacían todos ellos cuando estaba pues el rey Josías. Pero fíjense que lastimosamente el rey falleció. Entonces quedó a cargo su hijo Joacim. Él estaba a cargo de este reinado y fíjense que después de que él murió, todo era muy distinto. Él ya no hablaba acerca de la palabra de Dios, para él solo le importaba la idolatría, comer, las fiestas y todo eso. Entonces ya no había palabra de Dios y en el templo sí se reunían, pero no para adorar a Dios. Entonces el profeta Jeremías se sentía muy triste al ver esta situación. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo era esta situación? Entonces, fíjense que en el templo ya no se escuchaba hablar de Dios. Estaban hablando y enseñando, pero malas costumbres a la gente, en vez de leerles la palabra de Dios. Entonces, al ver, fíjense que Jeremías no estaba contento y él en su corazón
quería hablar de la palabra de Dios. Entonces él lo hacía conforme podía, ¿verdad? Entonces, fíjense que al ver que Jeremías predicaba la palabra de Dios, Pasur era un hombre también que no estaba pues en las cosas de Dios, y él pues no quería a Jeremías, ¿verdad? Por lo que hacía. Entonces él lo forzó a pasar toda la noche como preso, y después los sacerdotes pues habían llevado a Jeremías ante los príncipes, queriendo acabar con él por la misma situación, que a Jeremías quería hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y fíjense que por la gracia de Dios los príncipes conocían a Jeremías, entonces no le hicieron nada. También Dios pues estaba a favor de él, ¿verdad? Entonces estaba obrando. Bueno, pero aún así Jeremías sentía que corría peligro, pues mucha gente no lo quería, por lo mismo de que él pues trataba de hablar de la palabra de Dios, y los demás no querían saber nada de eso, ¿verdad? Ellos querían seguir en pecado y seguir haciendo las cosas malas que a ellos les gustaban. Bueno, y ahora que Jeremías no podía entrar al templo y predicar, porque fíjense que se lo habían prohibido, él continuaba más triste aún. Bueno, ¿cómo creen ustedes que se sentía Jeremías? Yo me pongo a pensar, y es como que algún maestro de la escuelita dominical me dijera y me viniera a prohibir que ya no puedo hablarles a ustedes de la palabra de Dios. Entonces yo me sentiría muy triste. Y fíjense que justo así se sintió Jeremías cuando los sacerdotes le prohibieron entrar al templo para predicar. Entonces es muy triste no poder hablar de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos este gran privilegio de poder hacerlo, ¿verdad? Bueno, pero fíjense que Dios tenía un plan para Jeremías. Como no podía predicar más en el templo, Dios le hizo saber que podía escribir un libro. Fíjense que Jeremías ya llevaba varios años hablando acerca de la palabra de Dios, y él pues ya conocía varios sermones que le predicaba a la gente. Entonces él sabía mucho, y Dios pues le hizo saber que debía escribir este libro. Entonces dice que Jeremías estaba muy contento porque de una u otra manera la palabra de Dios iba a llegar hacia la gente que estaba mal con Dios, que no estaba haciendo bien las cosas que Dios le agradaba, ¿verdad? Bueno, entonces esta gente iba a poder escuchar el mensaje de Dios. Si no era por medio de Jeremías hablando en el templo, pues iba a ser por medio de sus escritos, ¿verdad? Bueno, entonces dice que Dios le dijo a Jeremías: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado desde que te amé para ser profeta. Como les comentaba, el profeta Jeremías tenía 22 años hablando de la palabra de Dios. Entonces, él tenía encomendado una gran tarea, y fíjense, era una tarea especial, no era hacer cualquier cosa, ¿verdad? Porque no se trataba de cosas corrientes ni de sermones corrientes, era la palabra de Dios que iba a quedar para siempre, ¿verdad? Entonces, él tenía a su cargo una gran responsabilidad. Entonces, fíjense que Jeremías llamó a un amigo. Su amigo se llamaba Baruch y le contó la misión que se había encomendado. Entonces, fíjense que como Baruch pues había estudiado y él sabía pues acerca de ortografía y de escribir, de la caligrafía, entonces él iba a ser su secretario. Fíjense qué bonito. Entonces Jeremías buscó a su secretario y era Baruch, ¿verdad? Entonces fíjense que también le dijo: Baruch, fíjate que yo quiero que me ayudes a escribir este libro. Dios me lo ha hecho saber y yo te voy a dictar y tú vas escribiendo. Pero también quiero pedirte un gran favor, un especial favor. Quiero que cuando el libro ya esté escrito, quiero que tú vayas al templo y lo puedas leer. Lastimosamente yo ya no puedo entrar, me han prohibido la entrada al templo, entonces quiero que tú vayas y lo leas y le hagas saber a la gente lo que Dios quiere para ellos, ¿verdad? Porque ellos estaban en pecado. Bueno, entonces fíjense que Baruch gustosamente dijo: yo te ayudaré.
Entonces fíjense en que empezaron a escribir el libro. Lo hicieron día tras día. Imagínense, les ha de haber llevado mucho tiempo. Dice que lo hicieron con mucha paciencia. Jeremías le dictaba la palabra de Dios. Todo lo que Dios le traía a la mente, él se lo dictaba a Baruc, ¿verdad? Y Baruc pues lo escribía. Bueno, entonces Jeremías siguió la voz de Dios. Y fíjense que dice que lo escribió exactamente según como era la voluntad de Dios, sin ningún error. Y fíjense que a eso se le llama inspiración. Y por eso decimos que la Biblia es inspirada por Dios, porque Él usa a sus hombres y a sus mujeres, ¿verdad? Él los guía para poder hacer grandes cosas y para que pues toda la demás gente pueda verlo. Y pues así fue con Jeremías. Dios lo usó de una manera muy especial. Y fíjense que después de un largo tiempo de haber estado escribiendo este libro, fíjense que al fin el rollo estaba lleno. Y en él pues habían algunas lecciones como la vasija hermosa en manos del alfarero y las profecías que decían: si ustedes no dejan de adorar a ídolos, Dios los castigará. Fíjense que esta gente adoraba a ídolos, eran estatuas, ¿verdad? Que ellos adoraban. Nosotros sabemos que nuestro único Dios pues está en el cielo, ¿verdad? Él es el único que podemos adorar y a ningún otro. Pero fíjense que estas personas adoraban a otros dioses y eso está en contra de la voluntad de Dios. A eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Que estemos adorando a otros dioses. Entonces sabemos que solo tenemos a uno, ¿verdad? Y es Dios y solo a Él debemos adorar y darle toda la gloria y honra. Bueno, pues fíjense que esta gente lo hacía. Entonces se escribió en este libro una parte que hablaba acerca de la idolatría. Y dice así: si ustedes no dejan de adorar ídolos, Dios los castigará. Los enviará lejos al país de Babilonia. Fíjense que en Babilonia estaban sus enemigos, no los querían, entonces los podían hasta matar. Entonces Dios les está advirtiendo de una manera especial, fíjense, aquí por medio de este rollo. Iban escritas estas palabras para que ellos tomaran conciencia y dijeran: sí es cierto, mejor cambiemos nuestra actitud y hagamos las cosas bien, ¿verdad? Entonces, así lo hicieron, terminaron el rollo y estaba listo. Entonces, fíjense que Baruc iba a leer el libro en el templo, pero fíjense que él debía esperar a que hubiera una fiesta para que se juntara toda la gente y él pudiera hablar de la palabra de Dios y leerles el libro que habían escrito. Bueno, entonces fíjense que Baruc con mucha paciencia esperó, porque no organizaban la fiesta, pero un día el rey organizó la fiesta y pues llegó la noticia de que iba a haber la fiesta en el templo y que llegaran, ¿verdad? Sin embargo, Jeremías no está invitado, ustedes saben, ¿verdad? Que él tenía prohibida la entrada. Entonces, fíjense que el rey Joacim organizó esta fiesta, pero no para hablar de la palabra de Dios, sino para comer, para hacer fiestas y seguir idolatrando, ¿verdad? Entonces, Baruc quiso ir al templo y hablarles acerca de la palabra de Dios. Entonces, fíjense que Baruc llegó al templo y entonces él se paró en un lugar. Buscó un lugar donde todos pudieran verlo y oírlo. Entonces dice que empezó a desenrollar el rollo y empezó a hablar de la palabra de Dios. Empezó a leer aquello, aquí podemos ver, miren, empezó a hablar de aquello, pues de lo que habían escrito. Si ustedes se dan cuenta, aquí podemos ver cómo Baruc está leyendo aquello que Jeremías le recitaba, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense que él estaba muy contento y fíjense que la gente dice que le ponía mucha atención, a lo que él estaba diciendo. Dice que entre ellos hubo alguien que estuvo muy interesado en lo que Baruc estaba leyendo. Entonces dijo: esto lo tienen que escuchar en el palacio. Y dice que se fue para el palacio corriendo y dice que les dijo:
que en el templo había alguien leyendo acerca de unas escrituras que estaban muy interesantes y que ellos también debían escucharlas. Fíjense que él buscó a los príncipes y entonces dice que ellos dijeron, debemos investigar. Así que dice que enviaron a un mensajero a traer a Baruc. Y al encontrar a Baruc en el templo le dijeron, toma tu rollo y ven al palacio conmigo. Bueno, al llegar al palacio, fíjense que Baruc empezó a leerles el rollo a los príncipes hasta terminar de leer todos los sermones. Entonces fíjense que al terminar de leerlo, algunos príncipes dicen que sintieron miedo de lo que decía, porque ellos sabían que no estaban bien con Dios, ellos sabían que no estaban haciendo bien las cosas. Entonces fíjense que sintieron miedo y dice que dijeron, si esto en verdad es cierto, corremos peligro. Dios puede castigarnos y nos enviará a Babilonia con nuestros enemigos. Entonces ellos creyeron en la palabra y sintieron miedo. Imagínense ustedes. Bueno, entonces fíjense que le preguntaron a Baruc cómo había logrado escribir estas palabras, ¿verdad? Estos sermones en el rollo. Y dice que pues Baruc les dijo que Jeremías se las había dictado, ¿verdad? Y él pues las había escrito. Entonces fíjese que entre ellos dijeron, el rey Joacim debe escuchar estas palabras. Entonces fíjense que Baruc pues tuvo un poco de miedo, porque si el rey se daba cuenta que entre ellos dos habían escrito pues este rollo, fíjese que se iba a enojar mucho, incluso podía mandarlos a traer y encarcelarlos, ¿verdad? Entonces, fíjese que lo platicaron y los príncipes pues le dijeron a Baruc, mejor danos el rollo y nosotros lo vamos a llevar con el rey. Entonces dice que Baruc les dejó el rollo y él se fue. Entonces, fíjense que los encargados fueron los príncipes. Entonces, los príncipes llevaron el rollo allá con el rey y le empezaron a leer las primeras palabras. Entonces, fíjense que con tan solo escuchar las primeras palabras, el rey Joacim se enojó tanto y fue tanto su enojo que fíjense que el rey Joacim quemó el rollo en un brasero. Aquí podemos ver cómo el rey Joacim está quemando el rollo en un brasero. Entonces fíjese que como podemos ver aquí en la imagen, él no quería saber más acerca de ese rollo y de las escrituras, ¿verdad? Y al ver los príncipes que el rey estaba quemando el rollo, le gritaban, no, no lo hagas, no lo quemes. Pero fíjese que a él no le importó nada y quemó toda la palabra de Dios. Entonces fíjense que esto fue muy triste. El trabajo, imagínense, de Jeremías, de cuántos días, el trabajo de Baruc. En un ratito el rey lo había quemado todo. Entonces ya no había más escritos, ya no había más cómo hablarle a la gente acerca de Dios, ¿verdad? No sabemos si pues mucha gente se arrepintió cuando Baruc en el templo leyó esas palabras, pero sabemos pues que algo escucharon, ¿verdad? Y sabemos que la advertencia de Dios para ellos había llegado. Entonces fíjense que el rey Joacim supo que Jeremías y Baruc habían escrito este rollo. Entonces fíjense que los mandó a buscar para que los agarraran y los metieran a la cárcel. Baruc y Jeremías, se dice que se enteraron de la noticia, pero fíjense que Dios en su inmenso amor los protegió y los escondió. Y fíjense que los mensajeros no pudieron encontrarlo. Cuando Jeremías estaba en su escondite junto a Baruc, fíjense que les llegó la noticia de que el rey había quemado todo el rollo. Ellos aún no lo sabían. Entonces, fíjense que Jeremías se sintió muy triste. ¿Cómo se sentirían ustedes si se esfuerzan en hacer un trabajo, les lleva días, les lleva tiempo, y al final viene alguien y se lo rompe, o se les moja y se arruina, o pasa cualquier situación? ¿Cómo se sentirían ustedes? Pónganse a pensar. Fíjense que sí, pues Jeremías se sintió triste, pero fíjense que Dios le volvió a hacer saber de que debía de volver a escribir nuevamente ese rollo. Entonces,
¿Cómo creen ustedes que Jeremías respondió? Yo ya lo escribí una vez, ¿para qué lo voy a escribir otra vez? Si Joacim lo quemó y la gente ya no puede saber de lo que Dios quiere hablarles, que la gente se pierda, que la gente muera sin Dios, que siga haciendo su idolatría. Fíjense que no. Jeremías no, en ningún momento él pensó de esa manera. Entonces fíjense que él lo que quería pues era obedecer a su Dios. Entonces Jeremías fue muy obediente en todo momento. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que Dios le decía a Jeremías que hiciera, él lo hacía. Él fue muy, muy obediente a Dios. Entonces, él no dijo, ¿para qué lo vuelvo a hacer? Ya no lo voy a hacer. Fue tiempo perdido, que se queden ellos con su idolatría, ¿verdad? No, Jeremías jamás pensó así. Entonces, dice que Jeremías le volvió a dictar a Baruch. Volvió a dictarle todas esas palabras para que pues la gente escuchara y se salvara, ¿verdad? Pero esta vez, fíjense, este libro fue preservado, fue guardado con mucha estima y lo sabemos porque pues lo tenemos en nuestra Biblia. Si ustedes pueden buscar en su Biblia, ahí tenemos el libro de Jeremías. Ahí lo encontramos. Entonces este libro fue guardado y pues fue escuchado por las demás personas, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense que así fue nuestra historia del día de hoy. Eso pues es muy interesante saber que la obediencia a Dios siempre pues nos va a traer una buena recompensa, nos va a dar paz también, nos va a hacer sentir tranquilos. Y recuerden que Dios siempre quiere que nosotros le obedezcamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros aplicar pues esta historia a nuestra vida? Porque siempre debemos sacar lo bueno, ¿verdad? Bueno, pues en primer lugar podemos ver la obediencia que tuvo Jeremías hacia Dios, ¿verdad? Podemos ver cómo él le obedeció. Y a pesar, niños, a pesar de que pues le quemaron todo lo que le había llevado tiempo, él no se dio por vencido. Y bueno, ¿cómo nosotros también podemos obedecer a Dios, verdad? ¿De qué manera? Hay muchas maneras de poder obedecer a Dios. Pero en relación a la historia, nosotros no vamos a escribir una Biblia, ¿verdad? Porque ya tenemos nuestra Biblia. ¿Cómo nosotros entonces podemos hacer? Bueno, pues fíjese que quizá dentro de todos los niños que están presentes esta mañana escuchando, quizá muchos de ustedes tienen el deseo en su corazón de llegar a ser pastores y predicarle a tanta gente la palabra de Dios, ¿verdad? Tal vez sienten ese llamado de Dios y les gusta estudiar la palabra. Pero fíjense que también no solamente los que son pastores hablan acerca de la palabra de Dios, también nosotros que la conocemos podemos hablarle a nuestra familia, a alguien que no crea todavía en Dios. Nosotros sabemos cuál es la verdad y podemos predicarles a esa gente, ¿verdad? A un amiguito, a una amiguita, incluso a los vecinitos, ¿verdad? Si alguien de ellos no conoce todavía la palabra de Dios, nosotros podemos hablarles. Y es ahí donde pues nosotros empezamos a obedecer a Dios, ¿verdad? Bueno, fíjese que también, si ustedes conocen los tratados, pues son unas hojitas que tienen escritos que hablan de temas, de la salvación, del amor de Dios. Y pues de repente alguien de ustedes va a ser escritor y va a poder escribir también para que la demás gente pueda leerles y entender el mensaje de salvación, ¿verdad? Entonces, fíjense niños, que tenemos un llamado muy especial, así como lo tuvo el profeta Jeremías y muchos otros profetas de la Biblia, porque fíjense que existieron muchos profetas más que escribieron libros. Entonces, nosotros también tenemos ese llamado de parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, qué gusto, qué gozo oír la palabra de Dios, aprenderla y sobre todo ponerla en práctica, ¿verdad? Obedecerla porque eso es lo que le agrada a Dios. Entonces, recordemos chicos, tenemos la palabra de Dios en casa y no hagamos lo que hizo Joacim. Joacim vino, no le hizo caso y hasta la quemó.
Quizá nosotros no vamos a quemar nuestra Biblia, ¿verdad? Pero tal vez si la hacemos a un lado y no queremos leerla, ni nos acordamos de ella, tenemos pereza, o no quiero hacer nada, estoy aburrido, ahí está nuestra Biblia, ¿verdad? Ahí está la palabra de Dios. Y podemos escudriñarla. En la Biblia, en la palabra de Dios, pues aprendemos mucho. Aprendemos acerca de los sermones que dice ahí, ¿verdad? De las historias que están en ella. De cómo Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo quiere Dios, pues que vivamos y es en obediencia, ¿verdad? Entonces ahí nos describe en la Biblia cada cosa que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces usemos nuestra Biblia. Leámosla para ser unas personas sabias. Muy bien, muy bien. Entonces no olvidemos la obediencia. Y siempre que pues nosotros tengamos presente ahí a Jeremías, recordemos ese sacrificio que él hizo, ¿verdad? De haber escrito por tantos días y con paciencia este libro, ¿verdad? Cada vez que ustedes vean el libro de Jeremías se van a acordar de esta historia y también de obedecer a nuestro Dios en todo momento. Así que chicos, los animo en esta mañana a que ustedes puedan escudriñar la palabra de Dios, a que sean obedientes, ¿verdad? Y a esforzarse siempre en las cosas de Dios. No importando si tenemos que hacerlo una vez más, otra vez más, pero si es para Dios, siempre lo vamos a hacer con una sonrisa y con mucho gusto, ¿verdad? Y sobre todo, lo mejor posible porque es para nuestro Creador. Que el Señor les bendiga, chicos. Mucho gusto de estar con ustedes. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Es un día para celebrar con esta canción. Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor. Con mis manos y mis pies yo celebraré. A sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. La guitarra sonará y los coros se oirán. Con mis manos y mis pies yo celebraré. Al sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Bueno chicos, hemos disfrutado de nuestra lección, de las alabanzas a nuestro Dios y de nuestro texto bíblico. Le damos gracias al Señor porque Él nos ha permitido el día de hoy escuchar de su palabra, de poder alabarle y de poder estar aquí todos reunidos para escuchar de su nombre. Muy bien, así que ahora llega el momento de despedirnos, pero sin antes vamos a hacer una oración. Así que de nuevo nos vamos a poner de pie
Vamos a juntar nuestras manitas y vamos a orar todos juntos. Bueno, cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido el día de hoy escuchar de tu palabra. Te queremos pedir, Santo Padre, que todo lo que hoy aprendimos sea de bendición para nuestra vida. Te queremos pedir también, Santo Padre, que tú siempre nos guíes día a día, papito lindo, que también cuides a nuestros papitos, a toda nuestra familia, Señor. Llénanos de salud, ayúdanos en nuestros estudios, papito lindo, y te queremos pedir, Santo Padre, que tú estés siempre con nosotros. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, chicos, entonces ha sido un gusto el día de hoy poder estar con ustedes. Los esperamos el próximo domingo para una nueva sesión de Peques, para aprender más de nuestro Señor. Hasta luego. Gracias por conectarte. No te pierdas la próxima aventura de Peques Luz y Verdad. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.